Supercrack Estrella presenta. La historia siempre se repite como una rueda dando vueltas. La historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa. Que la historia siempre se repite es un lugar común afirmado por muchos. Y en el fondo es cierto, aunque es necesario aclarar que nunca se repite de igual manera. Siempre las circunstancias son diferentes, entre otras cosas porque cada época tiene su particularidad. Como dijo Marx, a veces se repite como un drama y a veces como una farsa. En la Guerra de Independencia estadounidense, 1775-1783, Francia luchó junto a Estados Unidos contra Gran Bretaña, a partir de 1778. La financiación, las municiones, los soldados y las fuerzas navales francesas, fueron esenciales en la victoria estadounidense sobre la corona británica. Sin embargo, Francia ganó muy poco y contrajo grandes deudas. Y de eso pasaron a la Revolución Francesa. Se puede extrapolar esta historia a la actual con la guerra de Ucrania. En aquella guerra de independencia de los Estados Unidos, se estima que los franceses gastaron 1.300 millones de libras para apoyar a los estadounidenses directamente, además del dinero gastado en luchar contra Gran Bretaña en tierra y mar fuera de los Estados Unidos. La intervención de Francia en la guerra de independencia de los Estados Unidos, 1775-1783, no solo fue significativa para el progreso de la guerra, sino que también fue un momento crítico para Francia. Mientras que la intervención francesa en la guerra ayudaría a inclinar la balanza a favor de los americanos, la deuda en que hubo de incurrir contribuiría al estallido de la Revolución Francesa, 1789-1799. A pesar de ese fervor por la acción de ministros franceses como Vergennes y del público en general, también había quienes pensaban que la intervención no era una buena idea. Anne-Robert Jacques Turgot, el controlador general de Francia, era consciente del peso de la deuda contraída como consecuencia de las guerras previas, y predijo que Francia no podría soportar financieramente otra guerra. En 1776, Turgot denunció la intervención en América planeada por Vergennes, avisando de que una guerra así acabaría de forma irreversible con cualquier esperanza de reforma financiera, prediciendo que el primer disparo llevaría al Estado a la bancarrota. Doyle, 66. Los avisos casi proféticos de Turgot cayeron en saco roto, y fue despedido en mayo de 1776. Ayuda a los americanos. En 1776, el órgano de gobierno de las 13 colonias, el Congreso Continental, envió a París al abogado de Connecticut Silas Deane, con la misión de negociar el apoyo francés. Deane se reunió con Vergennes, explicándole que los americanos tenían suficientes hombres para derrotar a los británicos, pero que necesitaban armas, munición y dinero. Viéndolo como una forma de luchar contra los británicos relativamente poco costosa, Vergennes fundó una compañía comercial privada para reconducir en secreto a los americanos uniformes, munición y armas sobrantes francesas, remanente de la Guerra de los 7 Años, a cambio de productos como tabaco, algodón y aceite de ballena. Cuando los americanos, bajo el mando de George Washington, fueron derrotados en la batalla de Long Island, el Congreso se dio cuenta de que esa ayuda era insuficiente, y envió nuevamente a Deane para negociar con Vergennes una alianza de Francia más sustancial. Incapaz de comprometerse a una guerra directa con el Reino Unido, Vergennes acordó enviar oficiales franceses para adiestrar a las tropas americanas, a cambio de que a esos oficiales se les asignaran cargos relevantes en el ejército continental y de que Washington fuera reemplazado en el mando de este por un generalísimo francés. El hombre que Vergennes tenía en mente para dicha tarea era Victor François de Broglie, y duque de Broglie, a quien se le ordenó presentar a Deane una lista de oficiales para ser propuestos para el ejército continental. Uno de los oficiales recomendados a Deane por de Broglie era un aristócrata joven y ambicioso, Gilbert Dumotier, marqués de Lafayette, 1757-1834. Luis XVI se opuso inicialmente a los planes clandestinos de Vergennes para ayudar a los americanos, recordando las advertencias de Turgot, y reacio a provocar la guerra con los británicos. Vergennes argumentó que el deber de Francia era derrotar a Inglaterra a toda costa, recordando al rey que Inglaterra es el enemigo natural de Francia. El objetivo permanente y más apreciado de su política ha sido, si no la destrucción de Francia, como mínimo su derrocamiento, su humillación, su ruina. Todos los medios para reducir el poder y la grandeza de Inglaterra son justos, legítimos e incluso necesarios. El rey quedó persuadido por las palabras de su ministro. Por lo que respecta a la propia Francia, el legado de su intervención en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue una deuda descomunal.
La política de Necker de no subir los impuestos puede que le hiciera ganarse la simpatía del público, pero no hizo nada para aliviar la carga financiera del Estado. De hecho, Necker llegó a publicar un informe de las finanzas de Francia, en febrero de 1781, conocido como Compte rendu au roi, informe al rey, en el que reportaba un superávit de los ingresos con respecto a los gastos ordinarios, de más de 10 millones de libras. Sin embargo, ese informe no incluía las cuentas extraordinarias, que incluían el coste real de la guerra. Si se hubiera publicado el dato, se habría evidenciado que Francia afrontaba un déficit significativo. Sin el apoyo francés, es dudoso que los americanos pudieran haber triunfado sobre los británicos. Pero los impactos de la guerra sobre Francia fueron completamente negativos. A pesar de recuperar algo de su prestigio y su gloria, Francia no debilitó al Reino Unido tanto como quería, y aumentó su propia deuda en más de 1.000 millones de libras. La guerra y el gasto que trajo consigo resultarían fatales para la monarquía francesa. Menos de 6 años después de la firma del Tratado de París, la caída continua en espiral de las finanzas francesas conduciría al comienzo de la Revolución Francesa. La pregunta es si esta historia de alguna manera no se repetirá. Después de la Revolución llegaron guerras. La Revolución Francesa, quizás el suceso más importante ocurrido en el mundo en los últimos 300 años, tuvo en la violencia un triste aliado. La imperiosa necesidad de algunos de sus protagonistas por acabar con el antiguo régimen, así como el miedo al enemigo interno y externo, les llevó a permitir, y favorecer, el uso indiscriminado de medidas coactivas. De ahí que varias de las fases de la revolución sean conocidas con el nombre del terror, el primer terror, el gran terror o el terror blanco. La guillotina fue una prueba más de cómo el intelecto humano puede ponerse al servicio de abyectos propósitos. No solo se utilizó la violencia para acabar con el adversario político, sino que toda la revolución estuvo saturada de represión y muerte. La masa es un ente terrible que cuando se convierte en turba puede acometer cualquier acción, por pavorosa que sea. Los linchamientos y las ejecuciones masivas estuvieron a la orden del día durante aquellos años. El primer año de la Revolución Francesa en 1789, se produce algo que nos hace pensar que todo lo realizaron los ángeles caídos demonios. Como ocurre en nuestros tiempos, ellos tenían una agenda que cumplir. Empezaba un nuevo mundo, ese nuevo mundo necesitaba una revolución. Como decía el primer año de la Revolución Francesa, el primer presidente de los Estados Unidos tenía un contacto con estas jerarquías demoníacas. George Washington. Entre los mitos, las leyendas y la realidad, se dice que George Washington, primer presidente de los Estados Unidos desde 1789, tuvo un encuentro del tercer tipo estando en un bosque. Presenció no solo un avistamiento ovni, sino que del platillo volador bajó un ser extraterrestre que tuvo comunicación con él. Dicho extraterrestre le dio la visión de un mapa de América y le dijo cómo debía de ser la distribución correcta del territorio estadounidense para lograr el liderazgo y poder futuro, ubicación geográfica y coordenadas precisas de elementos simbólicos y energéticos que ayudarían a la construcción de la nación. Años después del suceso, un soldado que lo acompañaba fue quien reveló esta teoría que más tarde se camuflaría entre realidad y ficción. Este encuentro extraterrestre no sería el último en lo que a los presidentes de Estados Unidos respecta. Hay muchas historias sobre encuentros entre presidentes y extraterrestres. Cuenta Plutarco en las vidas paralelas que Solón, legislador de Atenas y uno de los 7 sabios de Grecia, 6 siglos antes de Cristo dictó una ley prohibiendo las exportaciones de trigo. Asombra enterarse que las razones que dio para adoptar tal medida son las mismas que 2600 años después adujo el gobierno argentino, hace de esto alrededor de una década, para justificar el control estricto de las exportaciones, entre las cuales la del trigo, y prácticamente la prohibición. Mantener bajo el precio de la harina y del pan librándolo de los altos precios internacionales. Nada nuevo bajo el sol entonces. Pero más asombra comprobar que el resultado final en Argentina fue también el mismo que en la Atenas del siglo VI a.C. cuando establecieron similares medidas. Bajó drásticamente la producción de trigo, los precios se elevaron, la intención declarada era que bajaran, y muchos consumieron menos pan o directamente dejaron de consumir porque no podían pagarlo. El eterno retorno es una concepción filosófica del tiempo postulada en forma escrita por primera vez en Occidente por el estoicismo, que planteaba una repetición del mundo en donde éste se extinguía para volver a crearse. Bajo esta concepción, el mundo era vuelto a su origen por medio de una conflagración donde todo ardía en fuego. Una vez quemado, se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él.
Para la filosofía oriental, la existencia sigue siendo un hecho cíclico, en donde cada acto, cada instante y acontecimiento se repetirán eternamente. En contraposición con la filosofía occidental, en el pensamiento oriental el eterno retorno llevará a la perfección del universo, pues en cada reinicio se pulirá cada hecho hasta ser perfecto. En el eterno retorno, como en una visión circular del tiempo, los acontecimientos siguen reglas de causalidad. Hermes Trismegisto en su obra Kybalión fundamenta esta teoría considerando el ritmo en todo lo existente. Hay un principio del tiempo y un fin, que vuelve a generar a su vez un principio. Sin embargo, a diferencia de la visión cíclica del tiempo, no se trata de ciclos ni de nuevas combinaciones en otras posibilidades, sino que los mismos acontecimientos se repiten en el mismo orden, tal cual ocurrieron, sin ninguna posibilidad de variación. De esta forma, se asume que todo lo ocurrido y lo que ocurre en el universo, ocurrió ya y será así hasta el fin de los tiempos. En su obra La Gaia Ciencia Friedrich Nietzsche plantea que no solo son los acontecimientos los que se repiten, sino también los pensamientos, sentimientos e ideas, vez tras vez, en una repetición infinita e incansable. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.